Bienvenidos a este video donde exploraremos los fundamentos de la neuroanatomía sensorial. Somos el grupo 1 de la materia de neurología del IVAL. Mi nombre es Andrea Maya y junto a mi equipo compuesto por Alvarado Carla, Fernández Evelyn, Flores Mariselvis y Fuente Heidi, les explicaremos hoy los pares craneales, los embajadores del prosencéfalo. Acompáñanos. Antes de profundizar, es vital aclarar un concepto clave. Aunque llamamos nervios a los pares 1 y 2, en realidad son extensiones directas del cerebro anterior. A diferencia del resto de los pares craneales, estos no emergen del tallo cerebral, sino del prosencéfalo, lo que les otorga características únicas en su mielinización y las patologías. En esta oportunidad me corresponde realizar el breve repaso del primer y el segundo par craneal, el nervio olfatorio y el nervio óptico respectivamente. Acá en las láminas están señalizados con los colores cian y amarillo. Vemos de que ninguno emerge del tallo cerebral. Uno tiene función sensorial especial, el cual detecta los olores, y el segundo tiene función sensorial especial, transmitiendo la información visual. Primer par craneal, nervio olfatorio. Comencemos con el nervio olfatorio o el primer par. Su función es puramente sensitiva especial, encargada del sentido del olfato. Por lo tanto, es responsable de detectar olores y transmitir la información sensorial al bulbo olfatorio, sin hacer relevo en el tálamo. El nervio olfatorio es el único entre los pares craneales porque no hace sinapsis en el tálamo. La información viaja directamente al bulbo olfatorio y luego a la corteza olfatoria. El bulbo olfatorio es la estructura que está en la parte de arriba señalizada de color amarillo. Las características clave de este primer par craneal son las siguientes. Es una extensión directa del prosencéfalo o del cerebro anterior. No emerge del tallo cerebral, a diferencia del resto de los pares craneales. Tiene características únicas en cuanto a su mielinización y las patologías y se encarga de la vía olfatoria, la cual es esencial para el sentido del olfato. En cuanto a la trayectoria del nervio olfatorio, debemos destacar el origen real o punto número 1 señalizado en color amarillo en la lámina. Se localiza en la mucosa olfatoria, específicamente en todo lo que son las células bipolares de Schüll, situadas en el techo de las cavidades nasales. Estas células son únicas porque se regeneran constantemente a lo largo de nuestra vida. Siguiendo la trayectoria y como punto número 2 visualizado en verde en la lámina, tenemos la lámina cribosa del etmoides. Aquí hay un paso por la base del cráneo. Los axones se agrupan en filetes nerviosos y atraviesan los orificios de la lámina del etmoides para poder pasar a la fosa craneal anterior. Siguiendo la trayectoria como punto número 3, tenemos un relevo en el bulbo olfatorio. Los filetes entran en el bulbo olfatorio y hacen sinapsis en los glomérulos con las células mitrales y en penacho. Posteriormente, y como punto número 4, tenemos el tracto olfatorio y bifurcación, que acá lo vemos en color rosa. La información sale del bulbo por el tracto olfatorio que corre hacia atrás por el surco olfatorio del lóbulo frontal. Como 5 tenemos dos vías principales, la estría olfatoria lateral, que se dirige al lóbulo temporal y termina en todo lo que es la corteza olfatoria primaria, como el área piriforme, la amígdala y el uncus, y la estría olfatoria medial, que se proyecta al área septal y a través de la comisura blanca anterior se conecta con el bulbo olfatorio del lado opuesto, que es lo que vemos acá en las dos imágenes en la parte inferior que podemos ver, la corteza olfatoria primaria con el área piriforme, las amígdalas y el uncus y la comisura blanca anterior. Para finalizar el punto número 1 del par craneal, nervio olfatorio, tenemos en cuanto a núcleos y ubicación que este par no tiene núcleos en el tallo cerebral. Su centro de relevo es el bulbo olfatorio y la ubicación de este está sobre la lámina cribosa debajo del lóbulo frontal. En la imagen de la derecha lo podemos apreciar en color amarillo. Esta es la única vía sensorial que llega a la corteza sin pasar por el tálamo. En cuanto al destino final, desde el bulbo la información viaja por el tracto olfatorio hacia la corteza piriforme en el lóbulo temporal. Segundo par craneal, nervio óptico. Pasamos ahora al nervio óptico, segundo par.
Al igual que el primero, es un nervio puramente sensitivo cuya función es transmitir la información visual desde la retina al cerebro. Como características clave, es una extensión del diencéfalo, quiere decir que es parte del cerebro. No emerge del tallo cerebral a diferencia del resto de los pares craneales. Tiene mielina, producida por las células de la oligodendroglia. Se encarga de la vía visual, esencial para lo que es la percepción de luz, forma y color. A diferencia del nervio olfatorio o el primer par craneal, la vía visual sí pasa por el tálamo, que es el cuerpo geniculado lateral, antes de llegar a la corteza. Esto hace el quiasma óptico. Las fibras de la mitad nasal de cada retina cruzan al lado contrario, mientras que las fibras temporales continúan en el mismo lado. Acá podemos observar de que lo que capta nuestros ojos o la retina en el campo visual derecho se cruza al izquierdo, y de igual manera con el otro lado. En cuanto a la trayectoria del nervio óptico o el segundo par, tenemos como primer punto en amarillo el origen real, que es la retina. El trayecto comienza en la capa de células ganglionares de la retina. Los axones convergen en el disco óptico papila y atraviesan la lámina cribosa escleral y forman el nervio óptico. De segundo punto, en color verde, tenemos la segmentación y el paso por la base del cráneo. El segundo par tiene un trayecto largo y aproximadamente unos 5 centímetros, que es el que podemos observar acá, dividido en 4 segmentos clave. El primero, que es intraocular, la salida del ojo. El segundo, intraorbitario. Atraviesa la órbita rodeado de grasa y músculos rectos, formando una curva en S. El tercero es intracanalicular. Sale de la órbita y entra al cráneo a través del conducto óptico del hueso esfenoides, acompañado por la arteria oftálmica. En cuarto punto tenemos intracraneal. Es una breve proporción de aproximadamente 1 centímetro que reposa sobre la silla turca antes de unirse con el nervio del lado opuesto. Como tercer punto, acá lo podemos ver, tenemos el quiasma óptico o el cruce de las fibras. Es este cruce que tenemos acá. Es la decusación parcial por delante de la hipófisis. Acá en las fibras nasales, el campo visual lateral se cruza al lado opuesto, y las fibras temporales, que es el campo visual medial, permanecen en el mismo lado. Cada hemisferio recibe la información del campo visual del lado contrario. Como cuarto punto, tenemos el centro de relevo y destino final. Después de todo el quiasma, las fibras forman el tracto óptico, que se dirige hacia atrás para hacer sinapsis en los siguientes puntos: el cuerpo geniculado lateral o el tálamo, que lo vemos acá en la imagen de color amarillo. Es la estación principal de relevo para la visión consciente, seguido de los núcleos en el tallo o mesencéfalo. Algunas fibras se desvían hacia el núcleo pretectal o el reflejo de la pupila, y el colículo superior, que es la coordinación del movimiento o de todos los movimientos oculares. Y por último, tenemos el destino final, que es la corteza visual primaria o el área 17 del lóbulo occipital. Las fibras, que son radiaciones ópticas, viajan hasta la corteza visual primaria, donde finalmente vemos lo que es la imagen. Como datos claves tenemos que esto tiene una naturaleza central. Al ser una extensión del diencéfalo, está envuelto por 3 meninges: la dura madre, el aracnoides y la pia madre, lo que permite que el líquido cefalorraquídeo lo rodee. Cualquier tumor en la glándula hipófisis puede presionar el quiasma óptico, causando una pérdida de la visión lateral en ambos ojos, o llamada hemianopsia bitemporal. Como punto final del segundo par craneal, tenemos que tampoco tiene núcleos de origen en el tallo, pero sí proyecta núcleos de relevo bastante importantes. El primero sería el cuerpo geniculado lateral o el tálamo. Es la estación principal para la visión consciente antes de ir a la corteza occipital. El segundo sería el núcleo pretectal y el colículo superior, que los vemos acá en esta parte de la pantalla. Estos sí se ubican en todo lo que es el mesencéfalo, en la parte superior del tallo cerebral. Son fundamentales para reflejos como la contracción de la pupila ante la luz, el reflejo fotomotor. Como resumen, los pares 1 y 2 son sensoriales. Se consideran parte del sistema nervioso central y sus principales centros de relevo se encuentran en el telencéfalo y en el diencéfalo. Aunque el par 2 utiliza el mesencéfalo para coordinar reflejos visuales.
Comprender estos nervios es el primer paso para dominar la exploración neurológica clínica. Como podemos observar, ninguno de los dos tiene función motora, pero en las notas clínicas clave, el primero, que es el olfatorio, no pasa por el tálamo, llega directo a la corteza. El segundo, los movimientos del ojo, lo ejecutan los pares 3, 4 y 6, que mis compañeras les explicarán en breve. Esperamos que esta explicación les sea de gran utilidad para sus estudios. Ha sido un placer para nuestro grupo compartir este conocimiento con ustedes. Sin más que agregar, y para continuar con esta serie de anatomía clínica, le doy el pase a mi compañera Carla Alvarado, quien les explicará el siguiente eslabón de la motilidad ocular, el tercer par craneal o el nervio oculomotor. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, mi nombre es Carla Alvarado y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre el nervio oculomotor, tercer par craneal, el cual es un nervio predominantemente motor que se encarga de la mayor parte del movimiento ocular y de funciones parasimpáticas intrínsecas del ojo. A continuación, detallo sus núcleos, ubicación y trayecto. Núcleos y ubicación. El complejo nuclear del tercer par se encuentra en el mesencéfalo, la parte superior del tallo cerebral, específicamente a nivel de los colículos superiores. Tenemos el núcleo motor principal y el núcleo accesorio, Edinger-Westphal. En cuanto al núcleo motor principal, está ubicado ventral al acueducto cerebral, o acueducto de Silvio. Es el encargado de la eferencia motora somática. En cuanto al núcleo accesorio, se sitúa en una posición dorsal respecto al núcleo motor principal. Este núcleo es de naturaleza parasimpática, visceral. Este diagrama muestra un corte transversal del mesencéfalo, la parte más alta del tallo cerebral. En cuanto al núcleo motor principal, se observa en color amarillo este carácter somático y controla los movimientos voluntarios de los músculos del ojo. El núcleo de Edinger-Westphal se representa en color verde. Es el núcleo parasimpático que controla funciones involuntarias. El acueducto cerebral es el pequeño conducto central por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que sirve como punto de referencia anatómico para ubicar los núcleos. Trayectoria. Este panel ilustra el recorrido del nervio desde que sale del cerebro hasta llegar al ojo. Origen aparente. El nervio sale por la fosa interpeduncular, espacio entre los pedúnculos cerebrales. Seno cavernoso. El nervio viaja por la pared lateral de este gran canal venoso situado en la base del cráneo. Fisura orbitaria superior. Es el túnel óseo por el cual el nervio entra finalmente en la órbita ocular. Ganglio ciliar. Se observa una pequeña protuberancia amarilla donde las fibras parasimpáticas hacen relevo antes de llegar a la pupila. Función sensitiva o motora. El tercer par craneal es un nervio motor. Aunque transporta algunas fibras propioceptivas, su función principal es motora somática y visceral, por lo que se divide el trabajo del nervio en estas dos áreas. En cuanto a la función motora somática, controla los músculos extraoculares que permiten el movimiento del globo ocular. En la presente imagen podemos observar cómo el nervio controla 4 de los 6 músculos extraoculares, recto superior, inferior y medial, además del oblicuo inferior. También señala el músculo elevador del párpado, que es responsable de mantener el ojo abierto. El músculo recto superior eleva el ojo, el recto inferior deprime el ojo y el recto medial se encarga de la aducción, mueve el ojo hacia la nariz. El oblicuo inferior eleva, abduce y rota lateralmente el ojo. Y el elevador del párpado superior, como ya expliqué, mantiene el párpado abierto. Función motora visceral. A través del ganglio ciliar, inerva los músculos intrínsecos del ojo. Músculo esfínter de la pupila. Produce la miosis, que es la contracción de la pupila.
Músculo ciliar, responsable de la acomodación del cristalino para la visión cercana. En conclusión, el nervio oculomotor, o sea, el tercer par craneal, es un componente esencialmente motor con un diseño anatómico funcional y preciso. Básicamente, sin este par craneal perderíamos la capacidad de dirigir la mirada y de adaptar nuestra visión al entorno. Hola, les habla Mariceli Flores y continuamos con este recorrido de los pares craneales. Hoy les hablaré sobre el cuarto par craneal, conocido como el nervio troclear. Como ya se ha mencionado, el cuarto par craneal es conocido como el nervio troclear o patético. Es un nervio motor pequeño encargado del movimiento ocular. Es un nervio exclusivamente motor encargado de controlar uno de los músculos del ojo, específicamente el músculo oblicuo superior. Aunque es un nervio pequeño, cumple una función muy importante. Como datos curiosos, tenemos que este par craneal cuenta con características que lo hacen único. Es el nervio craneal más delgado. Es el único que sale de la parte posterior del tallo cerebral. Además, sus fibras se cruzan antes de salir, por lo que cada núcleo controla el ojo contrario. Es decir, el núcleo derecho controla el ojo izquierdo y viceversa. ¿Dónde se origina y cuál es su ubicación? El núcleo principal del nervio troclear es el núcleo motor del nervio troclear. Este núcleo se localiza en el mesencéfalo, que corresponde a la parte superior del tallo cerebral. Más específicamente, se encuentra a nivel de los folículos inferiores y por delante del acueducto cerebral. Desde este núcleo nacen las fibras nerviosas que luego se cruzan y salen hacia el exterior. Continuamos con la trayectoria. Como hemos mencionado, está localizado en el mesencéfalo caudal a nivel del folículo inferior, cerca del acueducto cerebral. Sus fibras nerviosas se dirigen hacia atrás y realizan una adecuación completa en el velo medular. Posteriormente emergen por la cara dorsal del tallo cerebral, siendo el único par craneal que sale por la superficie posterior del encéfalo. De allí rodea lateralmente el mesencéfalo y continúa su recorrido por el espacio suranoideo. Luego atraviesa la pared lateral del seno cavernoso, donde se relaciona con los nervios oculomotor y olfativo. Después penetra la órbita a través de la fisura orbitaria superior, pasando por fuera del anillo tendinoso común. Finalmente, el nervio alcanza e inerva el músculo oblicuo superior del ojo, encargado principalmente de la depresión e intorsión del globo ocular cuando el ojo se encuentra en adducción. Se puede resumir la trayectoria de la siguiente manera. Salida. Emerge por debajo de los folículos inferiores en la parte de atrás del tallo. El trayecto intracraneal. Rodea los pedúnculos cerebrales hacia adelante y entra en el seno cavernoso, un canal venoso en la base del cráneo. La entrada a la órbita cruza la fisura orbitaria superior, hendidura esfenoidal, para llegar al músculo. En cuanto a la función y músculo efector, tipo de nervio exclusivamente motor, eferente, somático general,
músculo que inerva, músculo oblicuo superior del ojo. Acciones motoras: depresión, mirar hacia abajo; aducción, mirar hacia afuera; intorsión, rotación interna del globo ocular. Es el nervio que nos permite mirar hacia la punta de la nariz o bajar las escaleras. Muchas gracias.